Hola y sean bienvenidos a esta guía de LUTs y algunos CODs de Android número 17, empezando de los más básicos y simples a algunos más avanzados, así que espero que puedan conseguirlo mediante este tutorial. Ahora los dejo con un último ejemplo para que comencemos a ver el primer LUT, así que sin más que agregar, empecemos. Android número 17 tiene unos combos bastante complicados, les seré sincero, y es que nunca lo había ocupado, por lo tanto me ha dado mucha dificultad aprender sus combos, pero luego de entender cómo funcionan sus movimientos, se ha ido siendo más sencillo, así que no se desesperen si no lo consiguen de inmediato. Y para este combo presionaríamos abajo triángulo, triángulo, X, abajo delante cuadrado, abajo atrás cuadrado, cuadrado, círculo, círculo, delay, abajo atrás X, triángulo, delay, cuadrado, X, abajo delante cuadrado, cuadrado, abajo, abajo X, triángulo más círculo, abajo atrás X, triángulo, delay, cuadrado, X, abajo adelante cuadrado, 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 abajo X. Luego de esto no quedarían nada más que sus levels correspondientes. Ahora daré algunas observaciones. Al presionar círculo, círculo, deberemos hacer un mini delay antes del abajo, atrás, X. Luego del abajo, abajo, X, el vanish debe ser casi inmediato, para no dropear el combo. Ahora veremos un combo 80% de daño, partiendo desde un 2H o abajo círculo, sin asistencias y ocupando nuestro Spark. La verdad, que si hablamos de dificultad, la catalogaría en media, ya que tiene un par de mecánicas complicadas, pero nada que no podamos acostumbrarnos después de practicar varias veces. Empezaríamos con abajo círculo. Activamos nuestro Sparking Blast y presionamos adelante, adelante, abajo triángulo, abajo más adelante círculo, abajo adelante cuadrado, abajo X, triángulo más círculo, atrás, atrás. Nos movemos hacia adelante, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Salto X, Instant Air Dash, triángulo. Delay, triángulo, arriba cuadrado, cuadrado, X, R2, triángulo, X, arriba cuadrado, cuadrado, X, abajo X. Luego de esto no nos quedaría nada más que hacer nuestros levels. Como siempre veremos algunas observaciones. Deberemos hacer un delay antes del autocombo y no anticipar el golpe, dado que de hacerlo muy deprisa fallaremos el combo. Ahora veremos un combo totalmente optimizado, por lo mismo con mucha más dificultad. Así que ármense de paciencia si no lo logran acertar a la primera, ya que en mi experiencia demoré bastante en acostumbrarme en algunos timings. Empezamos con triángulo, triángulo, abajo adelante círculo, círculo, abajo adelante triángulo, cuadrado, 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 abajo X, asistencia, abajo atrás cuadrado, 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 abajo adelante cuadrado, 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 asistencia, R1, abajo adelante cuadrado, abajo cuadrado, abajo X. Luego de esto no nos quedaría nada más que hacer nuestros levels correspondientes. Como siempre veremos algunas observaciones. En la asistencia del número 18 deberemos esperar y hacer un pequeño delay para conectar el siguiente golpe, pero dependerá de la asistencia que lleven en ese momento, ya que algunas no necesitan el delay. Y la otra observación es que debemos esperar a que termine completamente la animación del Round Rush y no anticiparnos, y los botones siguientes deben ser pausados para no dropear. Explico esto, porque aquí es donde más dropeé el combo. Ahora veremos un TOT en esquina y empezando desde un 2H, perfecto para momentos en los que estemos metiendo presión e intentemos predecir a nuestro enemigo, además de que de acertar, acabaríamos con él. Si hablamos de dificultad, la posicionaría entre fácil y media, dado que no tiene muchas complicaciones, tan solo bastará con practicar y sé que se acostumbrarán fácilmente, así que veamos qué presionar para este combo. Empezaríamos con abajo círculo, activamos nuestro Sparking Blast, nos movemos hacia adelante, abajo triángulo, abajo más adelante círculo, círculo, abajo adelante cuadrado, cuadrado, abajo X, asistencia, cuadrado, 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 arriba cuadrado, cuadrado, X, arriba cuadrado, cuadrado, X, R2, cuadrado, cuadrado, X, abajo X, asistencia, R1. Y terminaríamos con abajo adelante cuadrado, abajo X,
Luego de esto, no nos quedaría nada más que hacer nuestros levels correspondientes, eso dependiendo de cuántos aliados tengamos vivos en ese momento. Y ahora, un último TOT, ocupando nuestras dos asistencias, en lo que sería la dificultad, tal vez la dejaría en media, aunque si ya pasaron por todo el tutorial no deberían tener casi ningún problema con este combo, ya que solamente es el loop de los Kiblas. La única observación es que deberemos sí o sí ocupar el level que se muestra en el video, dado que con el otro level se dropea el combo y fallaremos. Empezaríamos con triángulo, abajo más adelante círculo, círculo, abajo adelante triángulo, activamos Sparking Blast, abajo más adelante círculo, abajo adelante cuadrado, abajo X, asistencia, salto triángulo, X, R2, triángulo, X, arriba cuadrado, cuadrado, X, abajo X, asistencia, R1 y nos preparamos para presionar abajo adelante cuadrado, cuadrado asistencia, abajo X. Luego de esto no nos quedaría nada más que hacer nuestros levels correspondientes, dependiendo claramente de cuántas líneas de ki hayamos acumulado hasta ese momento. Un combo muy interesante para tener en nuestro arsenal, perfecto si queremos sorprender a nuestro oponente, además de que nos salvará en más de alguna ocasión, y gracias a su facilidad en botones será poco probable que podamos fallar o dropear el combo. Y bueno, hemos llegado al final, espero les sirva este tutorial y logren conseguir hacer uno de estos loops y TOTs. Nos vemos en un próximo video, adiós.